La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu grupo de oración a través de Internet. Te damos la gracia, te damos la bienvenida y te damos las gracias por estar con nosotros y por tu deseo de responder al Señor y a la Reina de la Paz en esta Cuaresma. Lunes 29 de febrero. El Evangelio de hoy, que es de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30, tiene una frase que impresiona bastante. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Nos habla el Evangelio de cómo los habitantes de Nazaret, el pueblo de Jesús, cuando Jesús va a predicar a Nazaret, se enfadan con él, porque Jesús les dice que si no tienen fe no va a hacer allí milagros, porque ningún profeta es bien mirado en su tierra. Se enfadan mucho con él hasta el punto de que lo querían despeñar por un barranco. Y Jesús se abre paso entre ellos. Vamos a intentar entender el sentido profundo de esta expresión, porque no es lo que parece a primera vista. Comenzamos escuchando con suma atención, con el corazón abierto, con los oídos atentos, con todos nuestros sentidos pendientes de la palabra del Evangelio, de la palabra de Dios, para captar todo lo que Dios te quiera decir. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El primer sentido del Evangelio es el sentido literal que se nos hace evidente nada más leer el Evangelio. Jesús les dice: ningún profeta es bien mirado en su tierra, y eso es una cosa constatable en la Sagrada Escritura, donde encontramos de una manera muy repetida que los profetas en su propia tierra no son creídos, son rechazados, no se les tiene por verdaderos profetas. Las personas de su tierra no son capaces de mirar
a ese hombre, a esa mujer, porque también había profetisas en el Antiguo Testamento, no son capaces de mirarle con ojos de fe, porque como le conocen de toda la vida, y le miran con ojos humanos, conocen también sus defectos, porque los profetas también eran personas humanas y tenían sus pecados, sus defectos. Solo Jesús es el profeta perfecto, sin ningún pecado, y también María. Entonces no aceptan a un profeta en su tierra. Y por eso Jesús les dice, había en Israel muchas viudas en tiempo de Elías, pero no fue enviado a auxiliar a ninguna viuda de Israel, sino a una viuda de Sarepta, que estaba en el territorio de Sidón, fuera de los confines de Israel. Y lo mismo el profeta Eliseo, que curó a un sirio, no a un judío, de la enfermedad de la lepra. Entonces los habitantes de Nazaret se enfurecen enormemente. Y dice el Evangelio, levantándose lo empujaron fuera del pueblo. Lo van empujando a Jesús. Y Jesús, humilde, se deja empujar, se va dejando llevar. Y a empujones lo llevan hasta el barranco, que está a las afueras del pueblo. Lo quieren tirar por el barranco, tremendo. Qué ira, qué odio. Pero en ese momento Jesús manifiesta su majestad, su autoridad divina, y comienza a abrirse paso entre ellos. Ya no permite que nadie le dé un empujón más, se empieza a abrir paso entre ellos y nadie se atreve a frenarle, porque emana de él una autoridad tal que todos se apartan. Son incapaces de detener su paso, de frenarle, porque es Dios. En este Evangelio es uno de los Evangelios en los que podemos comprender con toda claridad que Jesús fue libremente a la pasión, porque si Él hubiera querido, nadie se hubiera atrevido a tocarle, ni siquiera a mirarle, ni siquiera a insultarle, nada. Jesús lo permitió todo porque Él aceptó que ese era el camino para salvarnos, dar la vida por nosotros, para enseñarnos el amor hasta el extremo, que vence al mal con amor y solo con amor. Eso es lo que tenemos que aprender. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El sentido primero literal, Jesús se abre paso y se va lejos. Pero hay un sentido más profundo de este Evangelio, que cuando somos capaces de descubrirlo, encontramos una gran luz y una gran paz para nuestra alma. Primero, ningún profeta es bien mirado en su tierra. El libro del Génesis dice que cuando Dios llamó a Abraham para comenzar la historia del pueblo elegido, porque Abraham es el padre del pueblo de Israel, cuando Dios le llama, le dice: Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Para poder realizar su plan de salvación y elegirse a un pueblo para que
le ame y le obedezca, el primer paso que Dios necesita es que Abraham esté dispuesto a salir de su tierra. Tiene que estar dispuesto a salir de sus seguridades, tiene que estar dispuesto a salir de su mentalidad, tiene que estar dispuesto a salir de su modo humano de ver la vida, tiene que estar dispuesto a un cambio profundo de todo su ser, que pasa de vivir de una manera humana a vivir de una manera divina. Pasa de vivir pensando en las cosas de esta vida, de esta tierra, y pensando como piensa la gente que vive para esta tierra, para tener más dinero, para tener una mejor casa, para tener más seguridad, para tener más estabilidad en este mundo. Pasar de eso a que todo eso sea totalmente secundario y que lo que importa es hacer la voluntad de Dios, amarle, seguirle, conocerle, obedecerle. Y por eso le dice: sal de tu tierra, para que seas capaz de distanciarte de todo lo de esta tierra, de todas las seguridades materiales que tienes. Pues eso mismo se refiere este Evangelio. Ningún profeta es bien mirado en su tierra. El que no es capaz de salir de su tierra, de su mentalidad humana, de su vivir para las cosas materiales, para las cosas de este mundo, el que solo mira desde su tierra, desde sus seguridades humanas, nunca va a ser capaz de reconocer a un profeta. Porque para reconocer a un profeta hay que ser capaz de mirar con otros ojos, no con los ojos que miran las cosas de este mundo, porque para los ojos que miran las cosas de este mundo, las palabras de un profeta no tienen ningún sentido, porque te llama a vivir de otra manera, a cambiar de mentalidad, a vivir para Dios. Y eso el mundo, la mentalidad humana, no lo entiende ni lo quiere. Ningún profeta es bien mirado cuando le miras desde los criterios de esta tierra. Y entonces por eso, desde los criterios de esta tierra, Jesús sobra, porque molesta, porque nos dice unas cosas que no las queremos, que no nos son beneficiosas para nuestro egoísmo mundano. Y por esto lo quieren despeñar. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, que en su sentido profundo significa, pues Jesús es capaz de abrirse paso en los corazones más duros. Por muy duros que sean los corazones, Jesús es capaz de abrirse paso y de entrar en ellos. Creed en su poder para convertir los corazones. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba de su tierra para que se fuesen con Él y salvarles de una vida que solo es una vida para esta tierra, una vida que acaba en la muerte. El que vive para el mundo solo cosecha la muerte. El que vive para Dios cosecha la vida eterna. Jesús es capaz de abrirse paso. Mensaje del 2 de septiembre de 2014. Lo dice claramente la Reina de la Paz. No sabéis cuánto sufre mi corazón y cuánto ruego a mi Hijo por vosotros, por los que viven solo para este mundo, de espaldas a Dios. Le ruego que cure vuestras almas, porque Él puede hacerlo. ¿Veis? Él puede hacerlo. Ten siempre esa confianza
No pierdas nunca la esperanza en la conversión de un corazón por el que estás orando, por más endurecido que esté, aunque no dé signos de conversión ni en el último momento de su vida. No pierdas la esperanza. La oración lo puede todo. El amor y la fe lo pueden todo. Porque Dios es omnipotente. En el programa de hoy de Aprende con la Biblia, nuestros queridos Beatriz y Carlos nos van a ayudar a crecer en la fe, leyendo la Biblia según nos enseña la Reina de la Paz. Que ella os bendiga a cada uno, a cada una de corazón, con su bendición maternal.